Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Les habla el licenciado Alejandro de los Santos Osegueda, soy abogado y el día de hoy te quiero platicar sobre un tema en el cual surgen distintas dudas. El tema es el siguiente: los beneficiarios, el tipo de beneficiarios y algunas situaciones que se pueden dar al momento del cobro. Vamos a empezar. La ley sobre el contrato del seguro establece diversos supuestos sobre los beneficiarios. Vamos a empezar con el primero. Yo, Alejandro de los Santos, soy contratante y asegurado de la póliza y designo, vamos a poner a mi hijo, menor de edad, como beneficiario de la póliza. ¿Qué pasa al momento de que yo fallezca? Pues mi hijo se convierte en el beneficiario, pero él carece de capacidad de ejercicio. Los códigos de ordenamientos civiles establecen dos tipos de capacidades: la de goce y la de ejercicio. La primera es para ser sujeto de derechos y obligaciones, y la segunda para poder llevarlas a cabo o ejercerlas, o en este caso exigirlas, ¿no? En este caso, como mi hijo es menor de edad, tiene que ser a través de que tenga la patria potestad o su tutela. En este caso, pues mi esposa sería la que tiene la patria potestad, por lo que ella va a administrar esa suma asegurada, pero sigue siendo de mi hijo. Hasta que él cumple la mayoría de edad, él ya puede cobrar ese monto, ¿no? O el remanente. ¿Por qué? Porque al final, quien tiene la patria potestad también tiene que prever que al menor de edad no le falten lo que es alimentación, vivienda, educación, etc., etc., ¿no? Entonces hay que administrar ese dinero hasta que él cumpla la mayoría de edad. Ahora, supongamos que mi esposa y yo fallecemos en el mismo accidente, todo con madera, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué pasaría? En este caso, si yo en mi testamento no designo un tutor en específico, el juez lo va a hacer. Entonces, el tutor, lo mismo, tiene la obligación de cobrar la suma asegurada en representación de mi menor hijo. Sin embargo, él no puede poner manos en ese dinero para uso personal. Tiene que ser para los fines que el menor ocupe, como vestimenta, educación, etc., etc. Y hasta que mi hijo cumpla la mayor edad, él ya va a cobrar el remanente de ese dinero, ¿no? Otro supuesto, y lo he visto muy seguido, es que los agentes recomiendan entonces nombrar a un mayor de edad como beneficiario de la póliza para evitar problemas legales. Aquí va a ser un paréntesis, que si tú nombras a un mayor de edad con el propósito de que tú al fallecer le entregue la suma asegurada a tu menor hijo, pues tengo noticias. La obligación es meramente moral, interna, pero no es jurídica, no hay manera que lo puedas obligar a ello. Entonces hay que tener especial cuidado en eso. Otro segundo supuesto. Vamos a suponer que yo asegurado asigno como beneficiarios a mi esposa, a mi madre y a mi cuñada. En un accidente fallezco yo y fallece mi cuñada. ¿Qué va a pasar? El porcentaje de suma asegurada que le correspondía a ella se va a repartir entre el resto de los beneficiarios, en este caso entre mi madre y mi esposa. Suponiendo que mi esposa tiene el 70%, mi madre el 20% y mi cuñada tenía el 10%, entonces ese 10% se va a repartir en partes iguales, por lo que mi esposa tiene el 75% y mi madre tiene el 25%. Eso, como les comento, viene de la ley sobre el contrato de seguro. Yo designo vamos a poner nuevamente, a mi cuñada como beneficiario irrevocable de la póliza. Esto es, que ocupo su autorización y su consentimiento expreso para que ella funja como tal, como beneficiario irrevocable. Esto es que si yo posteriormente quiero quitarla como beneficiario, no se va a poder, al menos que ella lo consienta por escrito, lo cual nadie en su sano juicio lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, entonces, yo como asegurado, fallezco y pues obviamente pues ella va a cobrar el seguro, ¿no? Porque es beneficiario irrevocable. Pero ¿qué pasa si ambos fallecemos en el mismo accidente? En este caso, la suma asegurada se va a pagar a la sucesión legal del beneficiario. En este caso, mi cuñada fungía como beneficiaria revocable, entonces se va a pagar a la sucesión legítima. Ahora, si ella dejó testamento, un testamento bien elaborado, estructurado, donde designe bienes, pero ahora sí a los herederos y a los legatarios, al momento de la apertura del testamento se tiene que asignar un albacea. El albacea es quien administra temporalmente pues lo que es los bienes hasta su total repartición, liquidación, ¿no?
Pero ese es otro tema que no me quiero meter de lleno, que es la parte testamentaria. Entonces, ¿qué va a pasar? La aseguradora va a pagar a quien esté como albacea o albaceas de la herencia. La suma asegurada pasa a formar parte de los bienes. Recuerden que los bienes, no estamos hablando de bienes solamente en un testamento, perdón. No solamente son bienes muebles o inmuebles, también son derechos y obligaciones que se transmiten a la muerte del decujus, ¿no? Que es el testamento. Entonces, nuevamente, la aseguradora va a pagar el dinero al albacea para que éste lo integre a la masa hereditaria. ¿Qué sucede si yo simplemente no designo a mi cuñada como beneficiaria revocable? Bajo el mismo supuesto, en un accidente fallecemos ambos. Aquí va a pasar el dinero al albacea, pero en este caso se va a pagar a la sucesión legal del contratante asegurado, o sea, a mis legítimos beneficiarios. Todo esto que les comento viene en la ley sobre el contrato de seguro. Asimismo se complementa pues con los ordenamientos civiles en la materia respecto a la parte testamentaria, ¿no? Como lo comenté en una publicación anterior, hay dos tipos de sucesiones, la legítima y la testamentaria. La testamentaria es cuando el testamento se encuentra bien redactado, bien estructurado y no existe oposición, o sea, algún impedimento legal, ¿no? Y la legítima es cuando yo no dejo testamento, o bien el testamento me lo impugnan o es nulo, o no designo todos los bienes, o bien quienes van a quienes designen como herederos no tienen capacidad para para heredar. Entonces aquí pues se tiene que iniciar un juicio y el juez va a determinar a quién le corresponde cada cosa, ¿no? Es muy tedioso y por lo mismo siempre les recomiendo que dejen un testamento. Igual, asesórense de un abogado para el momento de hacer un testamento. Y como siempre me pongo a sus órdenes en mi página web www.alexsantos.com.mx o bien por correo electrónico contacto@alexsantos.com.mx. Muchísimas gracias.